Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Iniciamos aquí un nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios y tenemos para hoy un invitado muy especial que ha hecho también una obra, una actividad muy especial. Se trata de lo que están viendo, este libro titulado Riobamba, siglo XVI. El doctor Álvaro Mejía es docente e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, es el procurador de la universidad, miembro de número de la Academia Nacional de Historia, entre otras muchas distinciones que posee. Así que es un halago tenerle aquí en nuestra cabina, doctor Álvaro Mejía, o don Álvaro Mejía, habría que decirle ya para ponernos un poco a tono con el libro. ¿De qué se trata esta investigación, esta publicación que se hace precisamente en un aniversario más de Riobamba, su ciudad natal? Buen día a todos quienes siguen a este querido medio de comunicación, a Radio Voz Andina Internacional. Me encuentro en casa por ser uno de los fundadores de este medio, aunque nuestro programa ha tenido que suspender algunas emisiones, Universo Barroco, pero bueno, confiamos que después de los compromisos que me ha comportado precisamente la edición de esta obra, retomar aquella gran tarea que es compartir con ustedes la música del periodo barroco. Después de esta pequeña cuña comercial, sí, comentarte que este libro, Riobamba, siglo XVI, recoge documentalmente, recoge con una investigación profunda toda la historia del siglo XVI riobambeño. Realmente parte desde antes del siglo XVI y se extiende un poco más allá del siglo XVI para generar el gran contexto de ese siglo. ¿A qué me refiero? El libro empieza analizando el pasado pre-incásico, es decir, el pasado puruá de mi tierra. Esto previo a la conquista del Incario que se dio hacia finales del siglo XV. Después el libro analiza la fase de la dominación del Incario de los territorios, esta cultura puruá inca que se desarrolla, y después finalmente la llegada de los españoles y todo el proceso fundacional de la ciudad de Riobamba, cómo se consolida, cómo surge esa urbe mestiza, que después sería pues lo que denominamos la cuna de la nacionalidad, la sultana de los Andes. ¿Quiénes eran los puruáes? Los puruáes son los pueblos originarios del sector de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar principalmente. No eran un reino, no podríamos decir ni siquiera que eran una confederación bajo los estándares actuales de una confederación. Por tanto, esa historia del reino de Quito, del reino puruá, de los condorazos, eso realmente fue un invento de Juan de Velasco, que sí, ha ayudado para la conformación de la nacionalidad ecuatoriana, pero históricamente es errado. Los pueblos puruáes compartían un idioma y una cultura común, pero estaban dispersos en cacicazgos a lo largo de todo este territorio. No había un rey común, no había un cacique principal, pero ciertamente tenían esta identificación cultural del idioma, tenían muchos de ellos lazos familiares, y por lo tanto sí se lo puedo considerar indiscutiblemente como una cultura, aun cuando no un reino. Los cacicazgos principales de la cultura puruá estuvieron ubicados en lo que hoy es Licán, en lo que hoy es Cachayaruquíes, en lo que hoy es San Andrés, en lo que hoy es Chambo, por citar los ejemplos principales. Hay un antecedente, Tomebamba, frente a lo que es la actual Riobamba, y en el medio está Ricbamba. Explíquenos un poquito las definiciones, los nombres, las raíces. Claro. Bueno, Tomebamba es lo que hoy es Cuenca. Era una ciudad desarrollada por Huayna Cápac sobre los asentamientos cañaris, que era la cultura casi que hermana de los puruáes, pero que se asentaban desde Azogues hacia el sur. La Ricpamba histórica es realmente, o se asentaba realmente, donde hoy es Icalpi Cajabamba, la denominada Villa La Unión. En ese sector ya hacia la laguna de Colta. Pero no era una urbe
en la extensión de la palabra que hoy entendemos como urbe. Quito tampoco lo era. Quito no era ni de lejos la capital de los shiris ni cosa por el estilo. Quito, al igual que Riobamba, era un centro estratégico donde las diferentes parcialidades circundantes se reunían para comerciar, para establecer una reunión de los consejos de los ancianos, donde habían templos ceremoniales, donde habían almacenes para el acopio de productos, donde tenían, por supuesto, que un sector ceremonial, estratégico, astronómico, pero no eran urbes propiamente dichas como las entendemos ahora. Eran sitios estratégicos donde convergían las distintas parcialidades de Cotocosao, de los Chizos, de los Yumbos. Claro, había una ciudad, pero una ciudad realmente incipiente. Era más un centro estratégico. Ricpamba era lo mismo, era un centro estratégico donde iban temporalmente o a hacer estos actos de comercio y tal, los miembros de los cacicazgos de Licán, de Cacha. Es decir, esto era así. Cuando vienen los españoles se dan cuenta que estos sitios tienen una importancia estratégica. Hacia allá iban las comunidades indígenas y por lo tanto desde allí también se podía controlar a las parcialidades indígenas. Los incas ya habían reparado en esto y es por eso que los incas ya desarrollan unas urbes incipientes en estos sectores. En Riobamba el inca Huayna Cápac construyó casas de placer, baños ceremoniales y almacenes y silos. Lo mismo que en Quito. En Quito, además de estas construcciones, también construyó edificaciones militares, Huayna Cápac, porque los incas eran netamente conquistadores, ¿no? Entonces, quien va originalmente a dar una naturaleza urbanística a estos sitios, a Quito o a Ricpamba, realmente son los incas primitivamente. Y después, sobre aquello, los españoles. Era la gran urbe, digámoslo así, zona de paso también, de conexión, por ser centro de lo que es actualmente el Ecuador, ¿no? Por supuesto, la importancia que ha tenido Riobamba siempre ha sido desde una perspectiva geográfica. Riobamba, tras la venida de los españoles, bueno, con los incas, de hecho, ya con los incas, se convierte en un tambo, y con los españoles se consolida como un tambo. Es decir, la gente que venía desde el sur, desde Lima, desde el Cusco, desde el Perú, tenía que sí o sí demorar en Tomebamba, en Cuenca, y después cuando iban de camino a Quito tenían que demorar sí o sí en Riobamba. La gente que venía desde la costa, desde la culata, que después se le llama Santiago y después Guayaquil, si querían ir a Quito tenían que subir y hacer tambo definitivamente en Riobamba y después hacia Quito. Entonces la principal importancia, no la principal, sino la primigenia importancia de Riobamba es su ubicación geográfica, es el ser el tambo distribuidor de comunicación de los caminos hacia Quito o desde Quito. Después, la riqueza de las tierras y ciertamente la concentración poblacional hace que este sector se vuelva muy atractivo, ya no solo para ser poblado desde la perspectiva de tambo, sino para ser poblado y aprovechado desde la perspectiva económica y social. Doctor, Riobamba nace ya a la vida jurídica, digamos, que conocemos, y republicana también, como Villa de San Pedro y San Pablo de Riobamba. Este santoral es muy apegado a todas las ciudades del Ecuador, ¿no? Todas tenemos un santo como Todos tenemos patrono. un santo patrono, así es. ¿Por qué fue San Pedro y San Pablo de Riobamba? Bueno, la antigua historiografía, que algún colega ha llamado los viejos riobambeños, ciertamente pegados a ideas chauvinistas, pretendían reivindicar a Riobamba como la primera ciudad española fundada en el Ecuador, en los territorios de lo que hoy es el Ecuador, lo cual es un error desde la perspectiva jurídica. Y claro, cuando se hace historia o cuando se rolota el pasado, hay muchas ciencias que son auxiliares, y una de esas es el derecho, para hablar bien de una estructura o un desarrollo administrativo, político, social. Tenemos que siempre estar del lado el tema jurídico. El 15 de agosto de 1534 se funda la denominada Ciudad de Santiago de Quito, pero esa fundación fue una simple estratagema porque quienes fundan esto son los pizarristas, quienes se encontraban amenazados por la venida de Pedro de Alvarado,
que era un señor capitán de la conquista. Y claro, lo que hizo Almagro es decir, adelantémonos fundando algo para que cuando llegue ya esté fundado y decir, si me permiten el criollismo, páreme la mano, yo ya fundé esto. Claro. Luego, cuando llegan al acuerdo entre los pizarristas y los alvaradistas, se funda desde Riobamba la villa de San Francisco de Quito, diciendo que la villa de San Francisco de Quito se funda desde aquí, pero que va a ser instalada a 25 leguas al norte. ¿Por qué? Porque Sebastián de Benalcázar ya había estado en Quito en junio, y esto pasó en agosto. Benalcázar ya sabía lo que había acá. Entonces la fundación de Quito es a control remoto desde Riobamba el 28 de agosto de 1534 y su fundador Diego de Almagro. La celebración de la fundación de Quito el 6 de diciembre por parte de Benalcázar es simplemente porque cuando estaban haciendo la organización en los años 60 de las fiestas de Quito que todos conocemos, el Consejo Municipal dijo, bueno, ¿cuándo se funda Quito? El 28 de agosto desde Riobamba, no queda bien, los guaguas están de vacaciones, ¿qué otra fecha hay? Y los historiadores dijeron, bueno, el 6 de diciembre fue la primera reunión del Cabildo, ya aquí, ya, 6 de diciembre fundación de Quito, es un error. Sí. Pero bueno, por fuera de aquello, ya desde estos actos de fundaciones ya demoraron españoles en Riobamba, en los territorios de Riobamba, ya totalmente no identificados con el nombre de Santiago de Quito, que desapareció inmediatamente en esa jurisdicción. Al menos 15 españoles parece que se quedan después de estos actos, como tamberos. Como tamberos se quedan los primeros españoles en Riobamba. Y después la ciudad se va desarrollando cada vez más. Ya para 1550 era en toda regla un pueblo de españoles. Es decir, como mínimo habrían viviendo 80 españoles ahí y ya con una generación de población mestiza. Para 1552 ya la jurisdicción necesitaba un líder político y el Cabildo de Quito, que era el encargado de la jurisdicción, nombró al primer justicia mayor o vara de justicia, que fue el capitán Gaspar Ruiz. Y en más la ciudad se fue desarrollando cada vez. Para 1570 ya era una urbe muy importante, pero se mantenía bajo el sometimiento de Quito. El primer ejemplo del centralismo que aqueja al país. Nosotros estamos en la ciudad de Quito, pero el fenómeno del centralismo no se lo puede negar. Y claro, desde 1570 los riobambeños empezaron a exigir autonomía a la Real Audiencia y al Cabildo de Quito, a decir, vean, nosotros ya somos un urbe propiamente dicho, necesitamos un cabildo que nos rija y elegido por nosotros mismos, por los vecinos. Quito se hacía de los oídos sordos porque, claro, le interesaba tener una égida jurisdiccionalmente muy grande. Llegamos a enero de 1575, cuando se da el primer levantamiento ciudadano, el primer levantamiento comunero en todos nuestros territorios. Esa es una de las primicias auténticas de Riobamba. El pueblo de Riobamba se levantó, repudió a Quito. Las crónicas relatan que se levantaron con gran alboroto y con espadas en mano y con cualquier arma desenvainada para arremeter contra quien se oponga a este levantamiento. Y los vecinos de Riobamba, tras este levantamiento, fundaron de facto la villa de Riobamba. Claro, no tuvo ningún valor jurídico, pero Quito se asustó. Dijo, si es que no les prestamos atención a los riobambeños, esto va a pasar a mayores. Y es así que ordenan la fundación, en arreglo con la Real Audiencia de Quito, ordenan la fundación jurídica del pueblo de Riobamba, con un cabildo que iba a ser electo por los riobambeños, pero que finalmente sí rendía cuentas a Quito. Esto estamos hablando de enero de 1575. Pero bueno, mientras esto ocurría, las semanas seguían pasando. Y en junio de 1575 se da el famoso hecho que historiográficamente en la historia de mediados del siglo XX se lo conoció como el hecho del luterano de Riobamba, que caracteriza el escudo de nuestra ciudad. Los hechos del luterano de Riobamba ocurrieron el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, y fue algo muy sonoro, muy relevante para la ciudad. Esto pasa a finales de junio, y el 9 de julio vienen los emisarios de Quito para fundar el pueblo. Cuando fundan el pueblo, entonces dice, bueno, ¿y quiénes van a ser el patrono? El patrono hasta ese momento de Riobamba era la Virgen del Rosario, era la principal advocación de la iglesia de Riobamba. Pero los vecinos dicen, no, hay que dar perpetua memoria del acto heroico, en su criterio, y a la época indiscutiblemente heroico, que pasó el día de San Pedro y San Pablo.
como nosotros realizamos la Sacra Vindicta en el día de San Pedro y San Pablo, Riobamba tiene que ser patrocinada por San Pedro y San Pablo. Y en el acta de fundación de la ciudad, cuyos originales los he revisado, consta que los patronos de Riobamba serán, por acuerdo del pueblo, los gloriosos apóstoles San Pedro y San Pablo. Así se funda jurídicamente Riobamba el 9 de julio de 1575. La memoria de San Pablo ha desaparecido. En la actualidad mi ciudad se llama San Pedro de Riobamba, es el nombre oficial. Ya hacia el siglo XVIII ya no se escribía San Pedro y San Pablo, era solo San Pedro de Riobamba. ¿Qué pasó con San Pablo? ¿Por qué nos olvidamos de San Pablo los riobambeños? No lo sé, no se han encontrado documentos que lo expliquen. Parece que el nombre era muy, muy largo, porque era San Francisco de Quito, Santa Ana de Cuenca, Santiago de Guayaquil, San Miguel de Ibarra. Parece que tal vez fue el nombre muy raro, San Pedro y San Pablo de Riobamba, y se quedó en San Pablo. Y como digo, desde el siglo XVIII se quedó en San Pedro, y desde el siglo XVIII ya solo San Pedro de Riobamba. Muy bien entendido, y nos emociona que usted también se emocione al contar cosas de su ciudad. Qué historia, ¿no? Qué historia, y cuánta falta nos hace a todos adentrarnos un poco más, no solo en la vida de lo que fue Riobamba, y es también, sino de todas nuestras ciudades. Quisiera que ojee su libro, sobre todo para que nos cuente un detalle del índice y conocer un poco ya el contenido, los pasos que usted va dando en esta maravillosa investigación, doctor. Gracias, querido Ramiro. Bueno, cuando me propuse la idea de investigar sobre el siglo XVI y tratar de hacer un relato casi que año a año de lo que ocurría en Riobamba, sabía que el reto era inmenso. Yo vengo estudiando el siglo XVI de nuestra historia desde hace 12 años y es uno de los siglos más desafiantes para el estudio aquí en América. Primero porque el grafismo, la grafía en ese siglo, es muy compleja de descifrar. Es la denominada caligrafía encadenada, que me voy a permitir mostrar este momento. Claro que sí. Y tal vez lo podríamos mostrar también a la cámara, no sé si le podría hacer un close-up. Bueno, no? es eso, son letras que se encadenan una tras otra y que por lo tanto interpretarlas es muy complicado. Existe una ciencia que se encarga precisamente, una disciplina que se encarga precisamente sobre cómo entender esto. Hay que estudiar. Se le llama la paleografía, que es la ciencia que nos ayuda a entender, a descifrar aquello. Entonces, esto es un primer problema. Pero no es el principal problema. El principal problema es que estamos hablando de documentos que se produjeron hace 400 y 500 años. En todos esos siglos, muchos libros se echaron a la basura, muchos sufrieron el deterioro del tiempo, hay muchos documentos robados. Es decir, nosotros tenemos acceso a poca fuente documental, y la fuente documental a la que tenemos acceso es difícil de interpretar. Y además, cuando hablamos también, si es que para ser, obviamente, científicos, académicos, si hablamos del siglo XVI, sabemos que tenemos que hablar de la época inca y, para contextualizar, como señalaba antes, de la época preinca, de lo cual no hay vestigios escritos, hay fuentes referenciales y arqueológicas. Entonces tenemos que permitirnos recrear esas sociedades a partir de lo que se ha encontrado como vestigios arqueológicos de ciertas crónicas que en la época sí se hicieron sobre esos pueblos y de otros vestigios antropológicos o de fuentes secundarias. Entonces el desafío del siglo XVI es muy fuerte. Máxime que mucha información también, además de nuestros archivos quiteños y riobambeños, mucha información yo la he encontrado en Lima, yo la he encontrado en Santiago de Chile y la he encontrado en Sevilla, en Madrid y en Simancas. He tenido la oportunidad de viajar tanto de vacaciones como por estudio a estas ciudades y siempre he destinado días a irme a los archivos, a consultar en los archivos. Digamos que cuando hice mis estudios doctorales en España fue donde más pude acceder a investigar en persona, en el archivo de Indias, en el archivo de Simancas, en el archivo de la Biblioteca Nacional de España, en el archivo de la Casa Ducal de Alba. En Sevilla seguimos investigando porque muchos documentos están ya digitalizados en línea, pero hay otros que están en físico.
y cuando están digitalizados no muchas veces, aunque son expertos en el Archivo General de Indias para catalogarlos, en ocasiones puede haber algún error o alguna omisión, entonces hay que irlo a hacer en persona. Después de todo este arduo esfuerzo que he realizado durante, como te digo, ya 12 años, y que es una investigación que me acompañará el resto de la vida porque siempre aparece algo, presento un libro que se encuentra dividido en 23 capítulos y un anexo, donde hablo sobre los señores naturales de la tierra, sobre los puruáes, sobre la conquista inca del territorio puruá. Hablo sobre la Ricpamba puruá inca. Como te digo, Huayna Cápac construyó varias edificaciones en esta ciudadela. Después hablo de cómo llegan los españoles a Ricpamba. Hablo del despoblamiento tras la fundación de Quito. Como te digo, habrán quedado una docena de españoles acaso ahí. Y hablo después del establecimiento de las encomiendas, que es algo muy interesante y que es uno de los temas determinantes para que los españoles se animan a poblar nuevamente la urbe, la jurisdicción en esa época. El siguiente capítulo hablamos del repoblamiento y hablo de las primeras españolas en Riobamba. ¿Por qué de las españolas? Bueno, durante los anteriores capítulos, cuando hablaba de la cultura puruá, de la conquista inca, de la Riobamba, Ricpamba inca, ya voy hablando también de lo que podemos documentalmente, sin fantasía y sin una obligación absurda, hablar del rol femenino. Hablo de la obligación absurda porque casi que ahora, si es que no se incluye al género femenino en algún relato, ya puede ser considerado discriminador o cosa por el estilo. Pero la historia es la que es. Y si es que queremos hacer historia documental, podemos realizar un relato documental donde hay documentos, donde hay vestigios. Entonces, forzar una supuesta existencia muchas veces es una fábula. Y mi libro no es fábula, es un libro científico. Claro que hago referencia a la mujer inca, a la mujer puruá, sobre la base de los vestigios, las crónicas a las que hemos tenido acceso. Pero hay que reconocerlo, son extremadamente limitadas. Entonces es complejo hacerlo. ¿Por qué de las mujeres? Y bueno, entonces en esta parte del libro sí hablo de la mujer nativa americana. Y en esta hablo de las mujeres españolas porque estamos hablando justamente de cuando vienen los españoles. Y al contrario, en la parte de la denominada conquista española muchas veces se invisibiliza a la mujer. Y claro que cumplieron un rol. Y claro que como sobre esas hay mayor documentación, sí hago el relato más claro. Pero hay muchos temas importantes respecto de la mujer y aquí hago un pequeño parón a la revisión de los contenidos del libro. Por ejemplo, en el siglo XVI se habla que todo es sombra. La leyenda negra dice que eso fue una época de rapiña, de excesos, de abusos y de violencia. Claro que hubo ese tipo de sucesos en el siglo XVI, pero también hubo muchísima luz. Luz que se extiende hasta nuestras propias personas. Si no hubiera existido el siglo XVI, ni tú, querido Ramiro, ni yo estuviéramos aquí. Pero más allá de eso, en mi libro relato más adelante, por ejemplo, el rol que tuvo la mujer en la primera etapa de Riobamba. Por ejemplo, ya en 1587, el Cabildo de Riobamba otorgó la primera concesión minera a una mujer. Ya en el siglo XVI, mujeres eran titulares de minas y eran empresarias mineras. Caramba, no todo era sombras. Ya se consideraba a la mujer un sujeto de derechos totalmente apto para dirigir una mina. No estoy diciendo para poner una tiendita de abarrotes, no, para tener una mina. También varias concesiones que el Cabildo riobambeño daba a mujeres para ser las dueñas de la tierra, como encomiendas o como propietarias urbanas. No tenían que estar pegadas a su padre, a un hombre. Tenían pleno reconocimiento en Riobamba de aquello. Entonces son cosas bien importantes que documentalmente yo he encontrado y lo revelo, que me parece supremamente importante. Continuando o regresando un poco al relato de los contenidos del libro, hablábamos entonces del repoblamiento. El siguiente capítulo habla de lo que habíamos comentado ya, el primer levantamiento en la Real Audiencia de Quito, que se lo protagonizó en Riobamba. Y esto es algo bien interesante, y aquí sí tengo que llevar el agua a mi molino del terruño. Quito
es fundada por intereses de españoles. Intereses de establecer una ciudad y aprovecharse de sus recursos. Guayaquil lo mismo. Es fundada para tener un puerto de comercio. Cuenca es fundada por el interés de don Rodrigo Núñez de Bonilla para que en su encomienda y en sus molinos haya un pueblo que le haga el gasto. Riobamba se funda por el interés de su propio pueblo de organizarse políticamente. No vino Almagro, no vino Benalcázar, no vino Urbina, no vino Núñez de Bonilla a decir aquí fundo la ciudad en nombre de los reyes católicos. No. El pueblo riobambeño, nuestros antepasados, dijeron nosotros ya nos hemos conformado como un pueblo y queremos ser establecidos jurídicamente y nos fundamos. Esto es algo bien relevante en la historia del Ecuador, que no diría muy poco se habla, que nada se habla. Ciudades fundadas por intereses específicos de extranjeros versus una ciudad que fue fundada por la iniciativa y la gallardía de sus pobladores. Es algo supremamente relevante. Relevante, sí, cómo no, y que cambia un poco algunos de los conceptos y contenidos que tenemos de nuestra historia, ¿no? Claro, no es una historia del sometimiento. Hay momentos de sometimiento, pero también hay momentos donde españoles, mestizos e indígenas se levantaron para exigir autonomía dentro de la corona española. No hablo de independencia de la corona española, para nada. Hablo autopercibirse como una ciudad que lo eran y exigir ese reconocimiento. Eso es algo bien interesante. Avancemos, doctor, en el transcurso de lo que contiene el libro. Bueno, el siguiente capítulo habla precisamente de estos hechos del extranjero mal llamado luterano, el primer sacrilegio de Riobamba. Avanzamos hacia la fundación del pueblo, el primer cabildo de Riobamba. ¿Qué pasó tras la fundación de Riobamba? Una mejor organización urbana y del vecindario. Hablamos de la pretendida segunda fundación de Riobamba. Y en más vamos hablando de qué pasaba en Riobamba desde 1777 al 82, del 83 al 87. Y aquí empezamos ya a hablar sobre las historias cotidianas, querido Ramiro. Porque la historia, hemos estado acostumbrados hasta hace 40 años a que sea un relato de héroes, próceres, conquistadores y de los hechos más importantes. Pero la historia se conforma, claro, de esos hechos fundamentales y de los protagonistas, pero también de las pequeñas historias cotidianas y del pueblo llano. Entonces, a partir de estos capítulos, cuando ya tenemos una urbe conformada, ya empiezo a rescatar de los archivos la cotidianidad. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Quiénes eran los nuevos vecinos? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuándo se estableció la iglesia? ¿Cuándo se estableció el monasterio? ¿Cuándo vino el primer médico? ¿Cuándo se estableció el hospital? ¿Quién curaba a los riobambeños antes de que venga el primer hospital? Máxime que el primer hospital de Riobamba fue establecido por uno de los fundadores del Hospital San Juan de Dios de Quito. Entonces hay también un ligamen, hay historias de ida, de regreso. Entonces a partir de esto hablo ya de muchas historias cotidianas también. A continuación ya hablo de la fundación de la Vilia, porque hasta ese momento era pueblo, y era un pueblo dependiente de Quito ya a partir de 1588 de la plena autonomía, cuando Riobamba ya pasa a ser una villa autónoma, totalmente independiente de Quito y que rendía cuentas realmente a Lima. Hablo del escudo de Riobamba, del establecimiento del corregimiento, del primer corregidor de Riobamba, y nuevamente vamos a estas historias cotidianas que pasaba de 1590 al 95, del 96 hasta el 1600. Como te decía, trato de contextualizar a Riobamba al siglo XVI completo y presento cómo era la estructura de Riobamba urbana hacia finales del siglo XVI y cuál era la población de Riobamba a finales del siglo XVI a través de censos y de una descripción oficial de Riobamba, la una de 1602 y la otra de 1605. Pero vaya, que es siglo XVI, son apenas 5 años después de terminar el siglo. Son documentos importantísimos que ya han sido publicados antes, pero que son ya totalmente inaccesibles. Entonces los hemos remozado para que el público lector actual tenga acceso a esos documentos. El libro concluye con un capítulo, Gaspar Ruiz, primer justicia mayor y primer alcalde de Riobamba, en donde nos recuerda los orígenes de su familia y cómo esa familia también es forjadora de la identidad histórica de Riobamba, ¿no? Bueno,
se me va a permitir que en 350 páginas, que es las que tiene el libro, una le dedique un poco a la vanidad. Es así. Y eso nos pasa mucho a los historiadores y en general a quienes producimos una labor intelectual. Casi siempre somos personas que adolecemos de una terrible enfermedad. Y lo digo en la queridísima Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador, mi alma mater, mi casa. Desde todo punto de vista, mi casa. Los académicos, en mayor o menor medida, adolecemos de esta terrible enfermedad que se llama ego. Muchos lo manejan muy bien, otros a veces patojean. Y claro, en 350 páginas del ego me hizo patojear en una de aquellas. Bueno, no relato la historia de Gaspar Ruiz porque sea uno de mis antepasados, sino porque fue el primer justicia mayor y el primer alcalde de Riobamba. Y es una figura que ha sido totalmente olvidado en la historiografía ecuatoriana y en la historiografía riobambeña. No totalmente olvidado porque Alfredo Costales y Piedad Peña-Herrera, ellos sí reivindicaron ya en los años 80 la figura de Gaspar Ruiz. Y casi que yo tengo acceso a aquel gracias a los estudios de estas dos personas, porque es el gran organizador de la urbe. Él era el encomendero de la principal encomienda del sector, era el encomendero de Yaruquí Escacha, que era el cacicazgo que estaba regentado por la familia Duchicela. La familia Duchicela es la familia que hasta la actualidad se les considera como los herederos del señorío Puruá. Luis Felipe Duchicela fue hace 30 años coronado último rey de Cacha y se mantiene esta identidad en esa familia. Entonces Gaspar Ruiz era el encomendero de la principal encomienda y por lo tanto se preocupó en dar mucho realce, mucho relieve, mucho empuje a Riobamba. Construyó 2 puentes, y los puentes siempre unen gentes, ¿no? Construir un puente ahora, y hace 500 años era algo muy importante para el desarrollo de una urbe. Construyó molinos, se decantó por organizar el trazado de la urbe. Es decir, fue una persona muy valiosa en el establecimiento y desarrollo de la urbe en los primeros siglos. Es además uno de estos personajes del siglo XVI típico, estuvo en varias pacificaciones, fue amigo de Pizarro, era sobrino propio del famoso Pedro de Alvarado, tristemente célebre en México. Pedro de Alvarado era sobrino, vino con él. Entonces es uno de los padres fundadores de Riobamba, del cual no solo desciende mi familia, sino desciende medio Riobamba, o sea, tampoco es que es algo exclusivo. Desciende de él Pedro Vicente Maldonado, por ejemplo, uno de los riobambeños más importantes, si no el riobambeño más importante. Y descendemos una serie de personas que nos dedicamos a la historia, y ahí relievo el hecho de que de Gaspar Ruiz hay varios historiadores y varios quisca historiadores como quien les habla. No, de los datos que usted nos dice está más que justificada la inclusión de este ancestro familiar suyo. No hacerlo hubiera sido más bien un error, doctor. Hubiera sido conveniente no publicar esa paginita donde relievo mi relación, pero todo el resto es historia documentada, pura y de un personaje fundamental para el desarrollo de Riobamba en sus primeras décadas. Vamos cerrando esta conversación, doctor Álvaro Mejía, con una invitación. Estamos a horas del lanzamiento de este libro acá en la Universidad Andina Simón Bolívar. Quisiéramos que formule una invitación. ¿Y dónde se puede acceder a esta publicación? Bueno, supongo que ahora mi cámara será esta. Así es. A mis queridos lectores, a mis queridos amigos, a los miembros de esta tan querida comunidad universitaria, les invito este miércoles, el día de hoy, miércoles 30 de julio, vamos a hacer la presentación del libro Riobamba siglo XVI a las 19 horas en el Salón José Joaquín de Olmedo de nuestra querida Casa de Estudios. El libro estará asequible el día de mañana en la presentación con un precio especial y la presentación promete mucho. Alfonso Ortiz Crespo va a ser quien presente la obra.
el antiguo cronista de la ciudad de San Francisco de Quito, experto en historias urbanas, y quien también presentó Hombres del 16 hace exactamente 10 años. Entonces a él lo he invitado por su valor y también un poco por cábala, porque Hombres del 16 fue un libro que me trajo muchas satisfacciones. También presenta el principal historiador de Riobamba, el principal historiador de la tierra, doctor en Derecho por nuestra casa, doctor en Historia por nuestra casa de estudios, historiador profesional, el doctor Franklin Cepeda Astudizo. Obviamente nos da la bienvenida a nuestro rector César Montaño Galarza. También tendremos un panel excepcional. Tendremos a todos los representantes de los protagonistas del siglo XVI sentados y reunidos 450 años después. ¿Y cómo es eso posible? Va a estar aquí los representantes de la Embajada Española, el ministro Tomás López y la consejera Mercedes Millán, que representan a la corona. Va a estar presente Luis Felipe Duchicela, el heredero histórico del señorío Puruá, y representa a los grandes caciques puruás. Va a estar presente el señor nuncio apostólico, Monseñor Andrés Carrascola, es decir, va a estar presente la iglesia. Y también ha confirmado su presencia la aún ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, con lo cual estará también presente el poder público. Tendremos a la corona española, a los grandes caciques puruá, a la iglesia y al poder público reunidos 450 años más tarde, que son los protagonistas del siglo XVI, junto con el resto de nosotros que somos del pueblo llano. Es una asistencia abierta, ¿no? Es una asistencia abierta y tenemos parqueaderos de sobra. Doctor Álvaro Mejía Salazar, muchísimas gracias por haber venido a la cabina biblioteca de Radio Voz Andina Internacional. Nos sumamos a la invitación que hace el doctor para que ustedes asistan, participen de esta publicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Le damos nuestras sinceras felicitaciones y un hasta pronto. Y para finalizar, los últimos segundos, desde el sentir riobambeño, desde la riobambeñidad, hago un agradecimiento muy profundo a la Universidad Andina Simón Bolívar, quien ha patrocinado esta publicación. Bueno, es una coedición de la Universidad Andina en conmemoración de los 450 años de vida jurídica de la urbe. Realmente, lamentablemente, las autoridades locales no han sido sensibles a esto, y la universidad sí lo ha sido también. El rector Montaño los ha dicho, es una especie de reciprocidad a tantos y tantos alumnos que hemos venido de Riobamba y que siempre estamos permanentemente agradecidos con nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y a ustedes también nuestro agradecimiento por habernos acompañado en este especial capítulo de Diálogos Universitarios. Hasta pronto.